Muy buenos días nuevamente para todos a quienes ya saludamos, los que acaban de conectarse. Sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio a este webinar informativo programado el día de hoy de 10 a 11 de la mañana, sistemas de baja carga de amoníaco. Mi nombre es Dalia Silva, soy parte del equipo de formación ACAIRE. El día de hoy estamos con el señor Federico Alarcón, el ingeniero Carlos Marulanda y mi compañera Melisa Sarmiento, quienes vamos a estar compartiendo con ustedes la sesión del día de hoy. Queremos compartirles a todos las recomendaciones importantes a tener en cuenta. Por favor, al ingresar es importante que pongan cada uno su nombre. También sepan que la sesión va a estar siendo grabada para posteriormente compartirla en el canal de YouTube. Y al finalizar la sesión vamos a dar el espacio para las preguntas y todas las intervenciones que ustedes quieran aportar en esta sesión. Pueden ustedes hacer uso del chat, levantar la mano también para nosotros poderles activar el audio si es necesario. Por favor, tener en cuenta que vamos a seguir de largo con la sesión y 5 minutos antes de finalizar el webinar vamos entonces a responder a cada una de sus preguntas. Y ya para empezar con esa sesión, presento al ingeniero Carlos Marulanda, quien es el conferencista encargado, es ingeniero mecánico con entrenamiento en refrigeración en Dinamarca, tiene alrededor de 20 años de experiencia en la industria de la refrigeración industrial, actualmente es gerente de ventas para productos industriales para Latinoamérica en Bitzer, Estados Unidos, y forma parte de la junta directiva del capítulo IERA CAIRE Colombia. Con esto podemos dar inicio y entonces cedo la pantalla y la palabra al ingeniero Carlos. Adelante, ingeniero. Buenos días, Dalia. Vamos a ceder un momentico a las palabras de Federico para ya iniciar la conferencia. Muy buenos días a todos. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Espero que ya se pueda ver mi pantalla ahí. Así es. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este webinar informativo, que es el segundo de los dos que estamos compartiendo con ustedes para participarles de una noticia. En los días 3 y 4 de noviembre, en la preciosa ciudad de Medellín, tendremos el 21 Seminario Internacional IAR de Refrigeración Natural para Latinoamérica. Como muchos de ustedes ya saben, nuestro seminario no es una exposición como todas las demás, es en realidad un evento académico, porque la columna vertebral que sostiene este tipo de eventos es precisamente una serie de charlas que en este caso les comparto. Tendremos dos jornadas, la del 3 de noviembre, que empezará por ahí de las 7:30 y terminará a las 18:30, y como verán, hay intercaladas entre los espacios de socialización una serie de charlas en un programa mixto. Es decir, como el Instituto Internacional de Refrigeración por Amoníaco atiende todos los refrigerantes naturales, para esta ocasión vamos a presentarles un programa mixto entre temas de amoníaco y temas de CO2, que como ustedes ven en la pantalla, estará impartido por conferencistas internacionales precisamente de la talla como el que hoy tenemos. Nuestro tesorero en el capítulo, el ingeniero Carlos Marulanda, es un asiduo ponente en todos nuestros foros de Latinoamérica por su capacidad técnica. Y de estos tendremos algunos que vendrán de Estados Unidos, otros que vendrán de México, alguno de Costa Rica, de tal manera que son muchos años de experiencia al servicio de ustedes en charlas que esperamos sean de provecho para todos y sobre todo que se reflejen en la buena calidad de operación y seguridad y eficiencia de sus sistemas día a día. Bienvenido, Carlos, que sea una buena charla. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias, Dalia. Muchas gracias, Melissa. Y muchas gracias a todos los participantes de este webinar. Voy a compartir pantalla. Solamente confírmeme si estamos viendo en modo presentación. Correcto, Carlos.
Bueno, pues nuevamente muchas gracias por asistir a este webinar. Como lo dice Federico, este es un abrebocas de lo que vamos a ver en Medellín. La idea es compartir con todos los actores de la refrigeración industrial que están muy interesados en conocer más sobre refrigerantes naturales. Ya como lo dijo Federico, pues el instituto, el IAR, que ya no es exclusivo para amoníaco, ya es exclusivo para otros refrigerantes que son naturales. Empezamos a hablar, digamos, de diferentes tecnologías y es lo que queremos hacer. Sabemos que en los eventos presenciales, pues no llegamos a todo el mundo porque a veces disponibilidad por viajes, disponibilidad por tiempo, pues no la hay, pero sí queremos, digamos, que empezar a impartir ese conocimiento y por eso se desarrollan estos webinars y aparte hablarles más sobre lo que va a ser nuestro evento, que va a ser bastante interesante, aparte de esa columna vertebral que va a haber de las charlas y las ponencias técnicas, pues qué buen espacio para reencontrarnos nuevamente. Sabemos que pues, los últimos 2 años no hubo tanta oportunidad por temas de pandemia, pero ya estamos haciéndolo y pues qué buen momento y qué buen espacio para hacerlo y pues volver a charlar con la gente que está en el sector. Bueno, digamos que ya dando espacio a nuestro tema del día de hoy, vamos a hablar sobre sistemas de baja carga. Sabemos que es muy poco tiempo para un tema tan amplio, entonces voy a tratar de condensarlo e irme a lo más importante como para empezar a abrir esa puerta y espacio a los que están participando que indaguen mucho más en este tipo de aplicaciones. Para empezar, vamos a hacer como una especie de glosario donde vamos a ver por qué amoníaco primero, pues por qué lo debemos usar. Ahora, por qué baja carga de amoníaco, las aplicaciones más comunes y unas conclusiones finales que nos, digamos, que dejarán ver el por qué estamos tomando este tipo de decisiones en los sistemas de baja carga. Entonces, primero, ¿por qué amoníaco? Entonces, lo primero que hay que entender es que no existe un refrigerante perfecto para todas las aplicaciones. Depende de la aplicación, el refrigerante que vamos a escoger es crucial. Pero el amoníaco sí tiene grandes ventajas. Entonces, vamos a ver cuáles son esas ventajas, que básicamente es un refrigerante 100% natural, eso es indiscutible, que tiene un cero potencial de destrucción de la capa de ozono y cero potencial de calentamiento global. Eso digamos que por sus propiedades lo hace muy interesante. Es muy eficiente, tiene mejor CVP que la gran mayoría de los refrigerantes. O sea, es muy eficiente. Esto quiere decir que por hacer lo mismo para refrigerar me va a costar menos dinero en energía, digamos que es la potencia de los motores que estamos utilizando para el sistema de refrigeración, y es muy seguro. Entonces, este tema de seguridad lo cuestionan mucho los que no conocen, pero si se usa de manera adecuada, si ese es un buen diseño, si se mantiene bien, es un refrigerante muy seguro. Ya vamos a ver por qué. Tenemos que entender lo que se llama el valor límite de tolerancia, o sea, lo que yo puedo tolerar estando expuesto a un ambiente con amoníaco. Lo primero que hay que entender es que en 3 partes por millón, o sea, 3 partes de amoníaco por millón, digamos que de aire, lo que estamos respirando, ya lo detecto. No pasa absolutamente nada, no me está haciendo ningún daño para la salud, pero ya lo puedo detectar. Esto digamos que empieza a volverse una ventaja. ¿Por qué? Porque lo detecto con cierta facilidad. Puedo saber que algo está pasando. En un sistema de refrigeración que ya hemos visto en las diferentes conferencias, el refrigerante va dentro de las tuberías, va en un sistema que es un sistema cerrado. En teoría no debería salir, pero pues sabemos que puede haber una fuga, ya sea por un sello mecánico, un prensa estopa, alguna eventualidad del sistema. Ya sabemos que con 3 partes por millón que encontremos en el ambiente lo vamos a detectar, pero solo como después de cierto porcentaje o ciertas partes por millón, empieza a tener ciertos inconvenientes. Entonces, miremoslo, grado de tolerancia ilimitada, 25 partes por millón yo podría convivir en un ambiente amoniacal. Me puede molestar, sí, huele de pronto, para algunos será un olor molesto, pero no va a traer ninguna repercusión y es por tiempo ilimitado. Entonces, fíjense que estamos casi 10 veces por encima del valor en que ya lo detectamos. Eso digamos que nos da un poquito de indicio de cómo podemos trabajar con el amoníaco. Grado de tolerancia limitada ya a 8 horas, 35 partes por millón, ya son más de 10 veces lo que podemos soportar en 8 horas. Y por
cortos periodos, estamos hablando de minutos, 10 minutos, 15 minutos, podríamos resistirlo hasta 50 partes por millón, eso sin que haya ningún riesgo, ningún daño, ni inmediato, ni permanente, ni nada para la salud. Empieza a ser tóxico y digamos que ya empezamos a ver otros niveles de toxicidad porque pues de ahí para adelante siguen, no es que ya cuando es tóxico ya es que me voy a morir, no. Después de 100 partes por millón, eso prácticamente son 30 veces por encima del punto en que ya lo puedo leer. Entonces ya no empieza a dar como una idea de realmente es tan crítico el tema del amoníaco, pues aquí es donde vemos que no. Veamos las grandes ventajas que tiene, pues aparte de las principales, es que, bueno, es una refrigerante que ambientalmente es excepcional. Es excepcional. ¿Por qué? Porque tiene grandes propiedades que no destruyen la capa de ozono, que no contribuyen con el calentamiento global y al ser un refrigerante natural, es un refrigerante que ambientalmente, como lo decimos, es excepcional. Libre de impuestos por su valor de calentamiento global, pues digamos que en ciertos países hay refrigerantes que tienen que pagar una tasa de impuestos. ¿Por qué? Porque contribuyen con el aporte de CO2 hacia el ambiente. El amoníaco va a estar libre de eso aquí en un futuro cuando lo tengamos de pronto como una carga impositiva. Propiedades termodinámicas excelentes. Ya vimos que al tener muy buen COP, pues es por algo, porque tiene muy buenas propiedades termodinámicas. Fácil de detección, ya lo vimos, por el valor límite de tolerancia. Es más ligero que el aire, lo que quiere decir que ante una eventual fuga, él se va a ir para arriba, no se va a quedar en el piso. Hay gran disponibilidad de compresores y componentes en el mercado. O sea, ya hoy en día es un refrigerante que hemos utilizado por años, por décadas. Entonces, pues la disponibilidad de elementos, de repuestos, de compresores, de fabricantes, de instaladores es muy alta. Eso es una gran ventaja. Una operación estable y segura, obviamente, siempre y cuando haya un buen diseño y haya una muy buena operación, es muy estable, es un sistema muy sencillo. Operadores con los que se habla que tienen experiencia en otros tipos de refrigerantes y ya han hecho, digamos que, una carrera en este tipo de sistemas, nos dicen, en el amoníaco se entiende qué es lo que está pasando. En otros refrigerantes a veces como que hay un problema y es bien complicado detectar la causa de este. Tiene competitividad por ser un refrigerante ecológicamente correcto. Eso ya lo vamos a ver y eso pues se traduce en un marketing ambiental. Algunas compañías lo utilizan cuando empiezan a hacer su promoción. Entonces, somos una compañía verde, estamos alineados con el medio ambiente y eso da un marketing que muchas compañías lo utilizan para el respecto. Está alineado con las tendencias mundiales. Es un refrigerante que puede cubrir todas las gamas de refrigeración, desde media temperatura, baja temperatura, alta temperatura, cuando hablamos de bombas de calor y aire acondicionado, que así suene un poco extraño, hay muchos sistemas de aire acondicionado con amoníaco. Obviamente sistemas de pronto más enfocados a la industria o al acondicionamiento de áreas muy grandes. Fluido que no será prohibido en el futuro. Ya empezamos a hablar que hay refrigerantes que si vemos años adelante vamos a tener algún inconveniente. Con el amoníaco no va a haber ningún inconveniente porque no va a ser prohibido. El que lo diga está diciendo mentiras y si alguna cosa cambiara, pues creo que sería un caso demasiado extraño, pero no va a pasar. Es de muy bajo costo, es un refrigerante que al ser natural y por su composición y por su, digamos que obtención como tal, porque no hablemos de fabricación, es de un bajo costo comparado con otros refrigerantes, ¿no? Pero también tenemos que hablar de algunas desventajas. Entonces decimos, en ciertas concentraciones puede ser tóxico. Ya lo hablamos, el valor límite de tolerancia, más que todo si esa concentración es un espacio, en un espacio cerrado, pues que resulta muchas partes por millón. Entonces tenemos que pararle bolas a ese tema. Y en ciertas condiciones y muy complicadas de llegar con características de temperatura, características de concentración, puede llegar a ser inflamable. Ahí digamos que institutos, no lo llamemos institutos, sino digamos que agremiaciones que lo empiezan como a ver, pero yo pienso que es el menor de los problemas. Yo le pararía más bolas a lo tóxico que a lo inflamable, pero pues como tiene esa propiedad, tenemos que nombrarlo. Y es incompatible con algunos materiales. Esto es una desventaja, pero pues obviamente un buen diseño, una selección bien de materiales
pues lo cubre totalmente desde el momento de la instalación del sistema. Entonces ya no sería una desventaja porque si tenemos claro cuáles son esos materiales que son incompatibles con el amoníaco, pues simplemente no los usamos. Y ahí es donde vemos todo esto. Nos bombardean con una cantidad de tablas, una cantidad de símbolos que nos dicen que el amoníaco puede llegar a ser peligroso. Entonces aquí tenemos, voy a poner aquí el láser, tenemos la tabla donde nos dice la clasificación de seguridad, que el B que es inflamable, que tiene un riesgo de toxicidad, bueno, el mismo rombo que en algunos, creo que en la actualidad ya este número no es 1, sino es 2 o 3, no tengo exactamente claro que si es para interiores, que si es para exteriores, pero pues básicamente pues es el símbolo del amoníaco que nos dice que tiene un riesgo de toxicidad y tiene un riesgo de inflamabilidad y lo más importante que nos dice que es peligroso y nos sale este simbolito de muerte. Eso es lo que empezamos, digamos que los que trabajamos en este tipo de industrias a querer desmitificar. Sí, hay que tener en cuenta los riesgos, pero hay que ir más a las ventajas y a cómo mitigamos esos riesgos. Entonces empezamos a hablar de sistemas de baja carga de amoníaco. Entonces, si nos encontramos con las pocas desventajas, porque si se fijan, son muy pocas al lado de las ventajas que tenemos, tendríamos que concentrarnos en ciertas restricciones. Entonces, pues lo primero es restricciones en carga de refrigerante. Entonces, ya estamos hablando de sistemas de baja carga. Entre más refrigerante, pues puede haber mayor riesgo. Entonces, tratemos de disminuir la carga de refrigerante. Tratemos de limitar a espacios controlados. Las grandes instalaciones, y pues por su configuración, el amoníaco está por todas partes. Entonces, pues bueno, digamos que si fue una instalación bien hecha, no tiene por qué tener problema, pero vamos a empezar a limitar el amoníaco a los espacios donde tenemos control, donde entra solamente el personal autorizado, solamente el personal que tiene la capacidad idónea para manipular el refrigerante y no está, digamos, donde está producción, donde está, digamos, los espacios donde hay personal que en teoría ni siquiera debería saber que existe el amoníaco en la eh, planta o en la fábrica que estamos trabajando. Y pues ubicado en zonas de riesgo. Hay zonas donde pues sí, si estamos al lado de un colegio, si estamos al lado de una instalación donde pues haya mucha gente, pues hay que tener unas restricciones pues con mucho más seriedad como tal. Y finalmente el miedo. El miedo es lo que empieza a absorber a mucha gente y a tomar las decisiones que quizás no sean las más correctas. El miedo como en todo, ¿no? Tengo miedo, entonces pues no lo utilizo, tengo ese temor y ese miedo está infundido a veces por el personal que no tiene tanto conocimiento, fabricantes de refrigerantes, no quiero hablar mal de nadie, pero pues digamos que ese miedo está infundido por muchos actores que muchas veces desconocen cómo debe trabajarse un sistema de refrigeración con amoníaco. Entonces es donde nos salen gráficas como esta. Tenemos un sistema común y corriente, que hay fugas. Tenemos una sala de máquinas con las personas con su autocontenido, atendiendo una fuga. Y finalmente todo esto se nos vuelve dolores de cabeza cuando pensamos en hacer un diseño. No, yo no quiero someterme a todo esto. Hoy vamos a hablar que no, que esto no es así. Vamos a tratar de quitarlo y entonces por eso no vamos a mostrar imágenes de personas que han tenido contacto con amoníaco, no vamos a hablar tanto de las reacciones que hay que hacer cuando tengamos una fuga, sino hablemos desde la instalación. ¿Cómo vamos a hacer para que todo eso sea mínimo? Entonces, volvemos al tema, ¿por qué sistemas de baja carga de amoníaco? Y aquí quiero poner una frase que escribí para hacer esta presentación y creo que es bien, apunta bien a lo que queremos, que lo más importante es entender que un buen diseño de operación no se improvisa. E independiente de la aplicación y la carga de refrigerantes, siempre se pueden tener instalaciones 100% seguras. Y quiero recalcar eso. Decimos, sí, queremos tener sistemas de baja carga de amoníaco, queremos confinarlo a ciertos puntos, queremos, digamos, que controlarlo. Pero independiente de cualquier sistema, si sea el sistema de la gran instalación que tenemos el amoníaco por todas partes, si se hace bien, si se seleccionan los materiales correctos, si se hacen las pruebas de estanqueidad correctas desde el momento del comisionamiento y si se mantiene correctamente, es una instalación 100% segura. Entonces, pues para entender un poco los sistemas de baja carga, pues hay varios criterios que hay que tener claros. Entonces, ¿qué es un sistema de baja carga? Tenemos que tener en cuenta qué es lo que vamos a medir. Lo primero, digamos que un criterio sería la cantidad total del sistema, las libras o los kilogramos que tiene el sistema en total. Ese es un criterio y ya lo vamos a ver más adelante, cómo
no hay una normatividad, pero ¿cómo se apunta a llegar a esa normatividad de cuántos kilogramos o cuántas libras voy a tener en mi sistema? ¿Y cuál es la cantidad de refrigerante por unidad de carga térmica? Este digamos que es otro criterio para dimensionar los sistemas de baja o de carga crítica, que es las libras que voy a tener de amoníaco por tonelada de refrigeración o kilogramos por kilovatio, depende de las unidades que estemos escogiendo como tal. Entonces, la definición de carga de refrigerante varía según los países, según las regiones y las instituciones que rigen estos países. Y en este momento, pues se está apuntando, pero no hay un estándar que defina, no, a partir de este punto ya es baja carga, a partir de este otro ya es una carga normal. Pero pues digamos que nos regimos mucho por lo que está pasando en Estados Unidos y como que por cercanía y por las normas y por todo lo que rige, empezamos a adoptar ciertas tendencias. Entonces, en Estados Unidos el IAR ha buscado implementar lo que se llamamos una guía que se llama ARMC-LC, que es Ammonia Refrigeration Management, que es manejo del amoníaco en refrigeración para baja carga, low charge, para baja carga. Entonces, que apunta a construir una guía como tal, que más adelante se convertirá en norma para los fabricantes y para los instaladores en criterios. Entonces, según el Amonia 21, que es una revista muy conocida que trata temas de refrigeración, nos dice que una carga normal podría estar entre 500 libras, que son 226.8 kilogramos, y 10.000 libras, que son 4.535.9 kilogramos a carga normal. Obviamente hay sistemas mucho más grandes que se rigen bajo otros conceptos y eso, por ejemplo, en Europa tiene otro tipo de regulación como tal. Pero digamos que una carga normal sería así. Una carga baja entre 100 libras, hablemoslo solamente en libras para no hacer extenso, y 500 libras de carga total. Y carga ultra baja de menos de 100 libras. Digamos que estamos como apuntándole esto. Esto, como les digo, no es una norma, no es un criterio que ahorita estemos utilizando para definir ya un sistema, pero hacia eso se está apuntando. Ahora, para entender qué se debe hacer para tener un sistema de baja carga, hay que tener claro los elementos del sistema que contribuyen a incrementar la carga de refrigerante. Entonces, el ejemplo claro, pues es recipientes. Los recipientes tienen una gran carga de refrigerante, el tipo de sistema y los recorridos de tuberías. Entonces, en un análisis es delicado y se debe realizar con una ingeniería de detalle muy precisa para no comprometer la estabilidad del sistema. Entonces, decimos baja carga, pero no es que al mismo sistema le vamos a quitar amoníaco, porque hay que hacer un diseño detallado, un diseño muy claro para poder lograr un sistema de baja carga. Entonces, lo mismo, el Amonia 21 nos muestra esta gráfica bien interesante, donde vemos un comportamiento donde en la vertical tenemos un riesgo asociado y en la horizontal tenemos la carga de refrigerante. Entonces, entre menos carga de refrigerante, podemos tener algo de inestabilidad del sistema. Y pues a medida que va avanzando la carga de refrigerante, pues tenemos menos inestabilidad y tenemos un, digamos, rendimiento como tal mejor. Entonces tenemos que llegar a este punto, lo que se llama la carga óptima. Tener una carga que no me cree una inestabilidad, que no me cree una ineficiencia, que pues finalmente pues estamos escogiendo amoníaco por ser muy eficiente y por las bondades que les menciono, pues no lo vamos a sacrificar para encontrar el punto óptimo. Entonces, ahora es donde vamos a ver las aplicaciones más comunes. Entonces, tenemos los sistemas de expansión directa, sistemas con refrigerante fuera de la edificación, sistemas distribuidos y sistemas indirectos. Miremos lo que primero sería un sistema típico. Este es un sistema típico muy común en la refrigeración industrial, que es el sistema recirculado. Es muy eficiente, es muy estable, digamos que es de los sistemas más, no lo hablemos de sencillos porque tiene su complejidad en el momento de la instalación y por los equipos que llevan, pero en cuanto a estabilidad y eficiencia es muy ventajoso. Básicamente, pues un sistema de compresión que descarga un condensador, del condensador pasa a un recibidor que en este caso también es tanque termosifón, digamos que se divide y va a un sistema recirculado que bombea a los evaporadores. Un sistema común y corriente de los que están asistiendo a la charla, creo que en muchas de sus plantas lo tienen, pero pues a su vez es un sistema con grandes cantidades de amoníaco. ¿Por qué? Porque tenemos un recibidor que en el mismo tanque termosifón hay amoníaco, hay una buena cantidad. En el recibidor, la parte del recibidor tiene una gran cantidad de amoníaco y pues un sistema recirculado por, digamos que su composición
vacía, que necesite cierta cantidad de amoníaco porque necesita cierto tamaño en recipientes para lograr la separación. El tema que sea recirculado, viaja amoníaco por las tuberías hasta los evaporadores, regresa amoníaco líquido y amoníaco gaseoso, que hace que también se incremente la capacidad. Y pues los recorridos de tubería, porque por ser sistemas industriales, son muy largos. Entonces, este sería el sistema típico ya en una planta normal. Voy a coger este ejemplo de un cuarto refrigerado con sistema, digamos, de baja temperatura para un cuarto de conservación como tal y unos muelles de carga con media temperatura y sala de máquinas. Entonces, fíjese en los recorridos de tubería, fíjese dónde están los evaporadores. Esos evaporadores los muestro acá, pero pues digamos que realmente es una proyección. Los evaporadores están por dentro del cuarto como tal. Lo mismo en este caso, pues que el condensador evaporativo es muy eficiente, es muy utilizado, pero también requiere una carga de refrigerante que incrementa la carga como tal del sistema. Entonces empezamos a hablar de sistemas de expansión directa. El sistema de expansión directa es muy usado para media temperatura. Es, digamos que un sistema muy eficiente y es el sistema que se heredó, digamos, de los sistemas industriales, que heredó de la parte comercial y la parte hasta residencial, como tal, los sistemas de expansión directa. Entonces decimos, en industrial no se utiliza tanto, no lo vemos tanto, pero como empezamos a hablar de sistemas de baja carga, el sistema de expansión directa es el que puede llegar a tener menor carga por tonelada de refrigeración, cuando hablamos de libras por tonelada de refrigeración. Este lo quiero nombrar y es un ejemplo donde vemos aquí a simple vista dónde eliminamos carga de refrigerante. Pues ya no tenemos un condensador evaporativo, tenemos un condensador de placas que finalmente se enfría por agua de torre. Esa agua de torre la puedo poner en cualquier punto de la planta, no tiene amoníaco, pues digamos que no tiene ninguna restricción y el condensador como tal va dentro de la sala de máquinas controlado. No tenemos un sistema de tanque recibidor. Obviamente, como lo decía en una diapositiva y lo muestra la Amonia 21, no es que lo quite porque quiero, no. O sea, tiene que ser un diseño porque el recibidor tiene una función, que es, digamos, que absorber esa carga de amoníaco de los equipos que no están utilizados o que están trabajando en carga parcial. Entonces es bien delicado, pero bueno, digamos que para este ejemplo lo estoy omitiendo. Para un sistema de expansión directa donde tenemos un recipiente, en este caso ya no es un recirculador, es una trampa de succión que básicamente está ahí para protegerme de retornos de líquido hacia el compresor. Y pues el sistema, ya los evaporadores, donde pues sí tenemos una línea de líquido que es de diámetro menor porque es líquido de alta presión, pasa por el serpentín, va a los evaporadores y retorna gas. No, en este caso ya no retorna el líquido, lo que hace pues que la carga de refrigerante sea mucho menor. Es muy común este tipo de sistemas para media temperatura, pero no quiere decir que no se puede utilizar en baja temperatura. Ya hay diseños de evaporadores especiales, diseños de sistemas de trampa de succión especiales y diseños de sistemas de descongelamiento que a veces era un poquito el dolor de cabeza que se tenía cuando se hablaba de sistemas de baja temperatura en expansión directa. Ya se están logrando y ya hay muchos sistemas instalados que lo hacen. Entonces, básicamente, como decía, se busca reducir la carga de refrigerante cambiando el sistema. Y sistemas de refrigerante fuera de la evaporación, entonces, de la edificación. Lo que se busca es reducir la distancia de tuberías y ubicar la mayoría de equipos como válvulas y evaporadores fuera de la edificación. Entonces, si combinamos un sistema de expansión directa con un sistema que tenga la mayoría de equipos fuera de la edificación, vemos esta gran diferencia. Entonces, el sistema típico recirculado con tuberías, con evaporadores, con el condensador, dentro de la sala de máquinas va a haber un tanque de alta, bueno, todo lo que estábamos hablando del sistema recirculado y lo cambiamos a un sistema de expansión directa. En este caso tenemos evaporadores tipo penthouse, en este caso están encima de los muelles de carga, están fuera. Es un diseño especial, tiene que prácticamente sí hay una conexión entre los evaporadores y el cuarto, pero pues básicamente están por fuera de la edificación. Entonces, ante una eventual fuga podríamos controlarlo de una manera mucho más sencilla. Y pues es un sistema de expansión directa. Fíjense que aquí ya no pongo el condensador porque el condensador es un intercambiador de placas que puede estar internamente. Va a una torre de enfriamiento, pero esta torre de enfriamiento digamos que la puedo poner donde quiera. No es como parte del sistema como tal que contiene amoníaco.
Entonces, pues se me vuelve un sistema mucho más, no lo llamemos eficiente, llamémoslo ventajoso desde el punto de vista de carga de refrigerante. Podemos bajar seguramente a la quinta, sexta, casi décima parte de cantidad de amoníaco con un sistema guardando las mismas propiedades de carga térmica. Este serían unas fotografías. Básicamente aquí lo que tenemos, pues bueno, aquí en este caso, sí estoy poniendo los evaporadores dentro, pero pues los trenes de válvulas van por encima. Este digamos que sería la edificación donde todo está por fuera. En este caso, pues sí hay un condensador evaporativo, pero todo el resto de equipos está por fuera de la edificación y sin expansión directa. Y este es el arreglo de válvulas de un sistema típico de expansión directa. ¿Qué tenemos acá? Pues la válvula solenoide y la válvula de expansión electrónica, porque para los sistemas industriales nos gusta mucho utilizar la válvula de expansión electrónica porque podemos tener un control más preciso sobre el superheat, que es lo que queremos controlar como tal en ese tipo de sistemas. Y fíjense, todo el tren de válvulas está por fuera. Solamente el evaporador está por dentro. Dentro del evaporador, pues es un serpentín donde no hay bridas, no hay unas conexiones que me puedan crear una fuga. Entonces, el riesgo de que haya una fuga dentro de la edificación, pues se vuelve prácticamente cero. Pasamos al otro tipo de sistemas que son los sistemas distribuidos. Entonces, en vez de tener una sala de máquinas con todos los equipos principales, se opta por dividir en sistemas independientes con recorrido de tuberías mínimo. Esto combinado con sistemas de expansión directa logra cargas de refrigerante mínimas. Entonces, aparte que estamos cambiando a sistema de expansión directa, estamos haciendo un sistema distribuido. Fíjense acá, este es el sistema típico que teníamos. Lo vamos a hacer a un sistema distribuido. En este caso son dos subsistemas para el cuarto principal de conservación de congelado, que es nuestro ejemplo, y uno para los muelles de carga. ¿Cómo funciona eso? Pues es bastante interesante porque básicamente lo que vamos a ver es algo así. Miremos este cuarto donde si ven estos contenedores, que básicamente son contenedores aislados, ahí contienen toda la sala de máquinas de ese sistema. Y por cada evaporador o por cada juego de 2 evaporadores, hasta 3 evaporadores, vamos a tener un subsistema. Está encima, es tipo penthouse. Obviamente, pues tiene que tener un diseño para que sea asequible llegar allá para labores de mantenimiento. Pero aquí, dentro de este, está toda la sala de máquinas. Quiere decir que están los compresores, está el condensador, está el evaporador. Este ya es más cercano. Fíjense cómo está acá. Tenemos uno para un cuarto y otro para otro cuarto. Es un sistema de diferentes cuartos, pero aquí dentro de este está todo. Es bien interesante. Aquí lo vemos un poco más cerca. Estas tuberías que están entrando acá son las tuberías que vienen de la torre de enfriamiento para el condensador, que en este caso es un condensador de placas. Miremoslo acá. Dentro de ese sistema que tenemos, fíjense que tenemos el evaporador está ahí. Obviamente hay unas rejillas que conectan la parte del sistema distribuido con el cuarto, donde entra el aire caliente y sale el aire frío. Es bastante sencillo, pero obviamente tiene su criterio de diseño. Y este es el sistema tanto de compresores como intercambiador de placas. De pronto el intercambiador de placas no se alcanza a ver muy bien acá. Aquí lo vemos. Es un sistema muy sencillo de expansión directa que conecta esta parte con esta parte. No hay una foto que me muestre como la dimensión total porque es bastante difícil, pero básicamente es eso, es un sistema distribuido. Y ese sistema me da, como les digo, la gran ventaja de no tener esos recorridos largos de tuberías, pues al ser un sistema de expansión directa, pues la carga de refrigerante es mínima. Este ejemplo es de carga crítica. ¿Qué carga crítica es? Quiere decir que si tuviéramos alguna eventualidad de una fuga, pues el sistema ya no va a trabajar como debe trabajar, porque la carga de amoníaco como tal se hace con báscula. O sea, tiene que ser tantas libras y no puede ser más, no puede ser menos. Tiene sus, digamos que no la llamemos contraindicaciones, sino digamos que criterios para poder hacer el comisionamiento y pues obviamente el diseño. Es un diseño bastante especializado que pues una compañía que ha hecho, digamos, durante mucho tiempo este tipo de investigaciones lo ha logrado llevar a cabo. Pues ya hay bastantes compañías que lo hacen. Obviamente pues es el caso como más crítico, con menos carga de refrigerante de los que estamos viendo, pero es bastante interesante. Y finalmente lo que llamamos sistemas indirectos. Entonces en los sistemas indirectos se restringe el amoníaco solo a la sala de máquinas. Y el refrigerante que va a los usuarios es un refrigerante secundario. Entonces llamemos glicol, llamemos CO2, ya sea tipo cascada o sea tipo salmuera, lo que va a los usuarios como tal. Pero el amoníaco solamente va a estar en sala de máquinas.
¿Cómo funciona este sistema? Pues básicamente es lo mismo. Digamos que en este caso estoy pasando de un sistema de expansión directa a un sistema inundado que es de pronto no de tan baja carga, pero es un sistema mucho más sencillo de controlar. Y pues muy conveniente para este tipo de sistemas que ya sabemos que lo que vamos a llevar a los usuarios es un refrigerante secundario, no es amoníaco. Y mire, es tan sencillo como esto, como que tenemos unos compresores, tenemos un sistema de agua de torre, en este caso, pues que tenemos compresores tornillo, el enfriamiento del aceite también lo hacemos con agua de torre, no lo pongo acá, pero pues es muy sencillo, no lo hacemos por termosifón y bajamos la carga de refrigerante al mínimo, solamente está confinado al punto donde tenemos inundado un intercambiador de placas, que es el que finalmente me está enfriando el agua, en este caso va a ser agua glicolada para poder bajar la temperatura por debajo de 0 grados centígrados y poder bombear ese fluido que es el que finalmente me va hacia los usuarios. Es bastante sencillo, es bastante común digamos lo que ya lo tiene implementado mucha industria, porque pues es muy sencillo de manejar. A esto se reduce un sistema, fíjense, es básicamente un skid donde tenemos todos los equipos de una sala de máquinas reducidos a un skid. En este es un caso de un sistema pequeño, pero hablemos de un sistema ya grande, industrial, donde tenemos todo un skid de sistema. Aquí tenemos el intercambiador de placas para la evaporación y aquí tenemos el intercambiador de placas para la condensación, el sistema de compresores, un sistema inundado bastante sencillo y finalmente esto es todo lo que va de amoníaco. Va a una sala de máquinas que podemos tener en una zona retirada, si la queremos tener, donde solamente va a entrar personal autorizado, donde solamente va a ser manipulado por el personal idóneo que se encarga del sistema y en el resto va a haber agua glicolada. Pero bueno, ya hablamos de los sistemas de media temperatura, hablemos de los sistemas de baja temperatura, donde ya con agua glicolada empieza a ser un poco más difícil por temas de densidad, porque para bajar temperatura pues tendríamos que incrementar el porcentaje de glicol en esa agua glicolada y pues ya la potencia de bombeo se me incrementa exponencialmente. Entonces ahí digamos que lo recomendable y lo que estamos hablando pues es el CO2, que es otro refrigerante natural, de los que vamos a hablar mucho en Medellín, que empieza a cobrar mucha importancia. Y este es un sistema subcrítico, donde tenemos en alta el sistema de compresores para media temperatura. Podríamos combinar que es un solo sistema de compresores que me atiende la parte del CO2 y la parte de agua glicolada para los sistemas refrigerados, pero en la parte de baja temperatura ya tenemos un sistema subcrítico de CO2, donde la condensación lo voy a hacer con la evaporación del amoníaco. Este es un sistema que vamos a ver mucho más en detalle allá en Medellín, cómo funciona este tipo de sistemas subcríticos, porque es bien interesante, porque es muy adaptable a la industria, porque podemos tener sistemas mixtos donde tenemos refrigerado, tenemos congelado, tenemos túneles de congelación y cero amoníaco en donde están los usuarios, donde finalmente está el personal que no tiene que ver con el sistema de refrigeración, sino es personal operativo de la planta, de producción, de bodegaje, etcétera. Lo que se necesite, pues depende de la industria. Estos sistemas indirectos son bien interesantes. Por ejemplo, este es un caso donde ya existía el sistema de amoníaco y ya teníamos tuberías de amoníaco en el techo. Simplemente se puso un sistema de CO2 para un cuarto refrigerado. El sistema de amoníaco ya estaba en media temperatura, pues simplemente lo adaptamos y es un intercambiador amoníaco CO2 y aquí alcanzamos a ver los compresores de CO2 para un sistema subcrítico. Y ahí estamos atendiendo un usuario de baja temperatura. Y en este caso, digamos que es un sistema bastante interesante porque es un sistema mixto donde tenemos refrigeración y tenemos congelación. ¿Qué tenemos acá? La sala de máquinas común y corriente, como siempre la hemos conocido, que me atiende. Estos que se ven acá son los intercambiadores de agua glicolada. Y aparte de eso, tenemos un sistema de CO2, que lo vemos acá donde tenemos los compresores de CO2 y atendemos la parte de congelado. ¿Cómo vamos a ver esto en un sistema común y corriente? Digamos que este sería una planta de un sistema mixto donde tenemos refrigerado, congelado, tenemos un túnel de congelación, los pasillos y los andenes de carga. Si se fijan, el amoníaco se limita solamente a esta zona, aquí donde tenemos los compresores de amoníaco y digamos que un skid como el que vimos. Aquí mismo tenemos el sistema de CO2 y tenemos agua glicolada para lo refrigerado. Entonces, básicamente, amoníaco solamente para esta zona. Agua glicolada para la zona de refrigerado, CO2 para el sistema de congelado, el sistema de túnel,
y agua glicolada para los pasillos. Es bien interesante. Imaginemos que todo el personal operativo entra por andén de carga o por algún punto de esta zona y solamente el personal autorizado va a entrar por una puerta acá y está totalmente restringido. Y pues como la carga de refrigerante es tan baja, en el peor de los casos, que pues obviamente les decía que en un sistema bien diseñado no tiene por qué suceder, pero digamos que sucediera que tuviéramos una fuga, que se fuera todo el refrigerante, pues obviamente pues no es lo que queremos, pero que se fuera todo el refrigerante. Aquí si tenemos bien instalado nuestras válvulas de seguridad, las tenemos bien conectadas a un sistema que me mitigue esa fuga a agua, CO2 o lo que sea que se utilice en el sistema de agua para las válvulas de seguridad, por más que se fuera toda la carga de refrigerante, aquí nunca se enteraría. ¿Por qué? Porque pues no lo van ni siquiera a oler. Pero pues aquí lo controlan de una manera fácil, de una manera, digamos que eficiente, porque solamente está el personal que se encarga del amoníaco. Entonces es una gran ventaja los sistemas indirectos, como les digo, por esto. Tenemos el amoníaco limitado solamente a la zona donde debe estar. Este sería, digamos que en nuestro ejemplo de cuarto, pues el sistema indirecto. Fíjense que en las tuberías, digamos que es un sistema bastante interesante porque pusimos los evaporadores más cercanos, obviamente, pues así sea CO2 o agua glicolada, pues qué bueno tener los usuarios más cercanos a la sala de máquinas para evitar pues costos de instalación. Y pues aquí sí tenemos una sala de máquinas como tal donde vamos a tener ese tipo de equipos como tal. Pero lo que va a estar distribuido es refrigerante secundario. En este caso, pues es un sistema solamente de CO2 que me está atendiendo todo el cuarto como tal. Vamos a las conclusiones. Entonces, pues, ¿qué concluimos de todo esto? Concluimos, y lo digo, lo resalto, lo sostengo ante quien quieran, que el amoníaco sí es el refrigerante más conveniente para los sistemas industriales. Hay conferencias, hay charlas que dicen que está siendo reemplazado. No, no, que es conveniente, va a seguir siendo usado, va a ser siempre el refrigerante más conveniente, sí, para sistemas industriales. Como lo decía desde que iniciamos la presentación, no hay un refrigerante perfecto, depende de la aplicación, hay un refrigerante más conveniente, pero para las aplicaciones industriales sí es el refrigerante más conveniente. Se puede tener aplicaciones 100% seguras, sí, desde la más grande hasta la más pequeña, obviamente, pues con un buen diseño, con una buena práctica en la operación y obviamente con todos las recomendaciones y ojalá más adelante con todos los estándares aplicados que empieza a aportar institutos como el IAR, que empieza a aportar estándares de instalaciones seguras y si se siguen, si se optan, pues obviamente siempre vamos a tener instalaciones más seguras. Pero sí, sí se puede. Es una buena alternativa para aplicaciones medianas, o sea, ya hablando no solamente de la industria de alto impacto, sino aplicaciones medianas como aire acondicionado, digamos aire acondicionado, acondicionamiento de área, llamémoslo así. Ciertas zonas donde el aire acondicionado es una necesidad y es muy costoso tenerlo, muy costoso mantenerlo, su costo de operación por el tema de la energía. Entonces, para grandes edificaciones, ahora estamos hablando mucho de lo que se llaman distritos térmicos, que cada vez optan más, toman más protagonismo en nuestro sector, que básicamente son centros de producción de aire acondicionado para diferentes edificaciones, algunas externas a la edificación, otras internas en la edificación, pero básicamente son grandes sistemas de aire acondicionado y ya empezamos a ver bastantes y en Medellín tenemos un sistema de distrito térmico con amoníaco muy eficiente y digamos que es un referente que cada vez empieza a tomar más protagonismo en este tipo de sistemas. En refrigerados y obviamente en congelados de industria de bajo impacto, ya sabemos que podemos tener sistemas muy sencillos, como lo mostramos de ciertos skits, donde básicamente el amoníaco está confinado a una zona muy limitada. Entonces, pues para industria que no sea tan grande, que a veces dicen, no, la industria de amoníaco solamente es para sistemas muy grandes, ¿no? Ya para sistemas pequeños. Y ahora empieza a tomar más protagonismo en, digamos que industria pequeña. Bombas de calor, ya no solamente estamos hablando de parte de refrigeración, sino estamos empezando a hablar de aprovechamiento de ese calor residual que sale por el condensador para lo que son bombas de calor
calor, y en la industria pues es para calentamiento, que muchas de las necesidades y digamos que los requerimientos industriales como tal necesitan producción de calor. Ya tenemos, lo podemos hacer con el mismo sistema de refrigeración con amoníaco, y bueno, pues todo tipo de procesos que se requieran. La tendencia, sí, está apuntando a sistemas de baja carga, cada vez va a ser más frecuente, y en algún momento, pues como lo digo, habrá una normatividad. En un futuro cercano habrá normatividad de esto. Obviamente no es un tema para asustarse, no es que hubo una normatividad y ya todos tienen que ser así, pero ya habrá lo que empieza a ver es una tendencia. Y después esa normatividad empieza, digamos, que a dar beneficios a los sistemas que ya sabemos que son naturales, que utilizan un refrigerante que es totalmente conveniente para el medio ambiente, y pues si tenemos baja carga, pues seguramente va a ser estimulado de alguna forma, y es para eso, para la normatividad. Básicamente temas de impuestos, básicamente temas de beneficios como tal. Eso lo vamos a ver muy cercano, y pues digamos que desde el instituto estamos trabajando en eso, ¿no? Obviamente pues muy a la vanguardia de lo que viene de otros países que van un poco más adelantados con este tipo de normatividad como tal. Y aquí ya llegando prácticamente al final, dejamos unos 15 minutos pues para interactuar, para sus comentarios, sus preguntas, lo que quieran comentarnos con respecto a este tema que es bastante interesante. Y pues nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Ok, Carlos, voy a cerrar con la promoción y te dejo para el espacio de preguntas. Dale. Voy a cerrar aquí. Perdón, ¿cómo es que aquí? Listos. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, muchas felicidades, estupenda presentación como las que acostumbras. Yo creo que ha sido muy didáctica, he leído el chat con detenimiento y hay muchos comentarios positivos para tu presentación. Pues como verán en nuestro programa, Carlos será uno de los ponentes del programa del Seminario Internacional en Medellín. Y bueno, efectivamente, ponentes de esta calidad, tenemos, bueno, pues toda esta serie de charlas que vamos a tener. Quería comentarles que evidentemente en intermedios del programa técnico, que es lo más importante del seminario, hay una serie de 4 coffee breaks en donde tendremos una exposición comercial de los fabricantes y de los contratistas que son miembros del IAR, por supuesto, y que siguen toda esta normativa de la que Carlos les está hablando. Ahí podrán, por supuesto, compartir experiencias, podrán conocer nuevas tecnologías, podrán ver directamente a los fabricantes para conocer las ventajas de estas tecnologías y hacer un espacio de crecimiento mutuo, porque al final en el IAR siempre pensamos que sin duda los fabricantes tienen algo que decir, pero el usuario es el que dice la última palabra con sus necesidades, y para eso todos los demás componentes de la industria nos agrupamos. Por favor, en este código QR pueden descargar el formato para inscribirse. Por supuesto, están para ayudarnos y les agradezco muchísimo a la señorita Dalia Silva y a Melissa Sarmiento, que han estado súper atentas de que este seminario esté funcionando o esté caminando muy bien en su proceso de organización, y también nos ayudan en la parte de la administración de los registros. Tenemos 2 tarifas para miembros y Aracaire, 582,000, y para público en general 880,000. Pero eso, contacten directamente a Dalia o directamente a Melissa y les van a ayudar con todo su proceso. Pues te dejo, Carlos, para tus preguntas. Muchas felicidades nuevamente y muchas gracias por la tremenda aportación, no solo para este webinar, sino para los trabajos de nuestro capítulo IARACAIRE en Colombia. Muchas gracias, Federico. ¿Cómo procedemos? De pronto, Dalia, tú nos ayudas a leer las preguntas. Sí, Y yo... vamos entonces a dar paso a la lectura de todas las preguntas. Los que aún no han puesto sus comentarios, por favor, estamos ahí pendientes entonces para leerlos. Listo, entonces arrancamos. Voy a empezar a leer las preguntas en el orden según cómo llegaron. Hay un comentario de Sergio Hernando Alarcón.
En sistemas actuales de NH3 se pueden optimizar las cargas haciendo cambios en sistemas de evaporación. Por ejemplo, evaporadores casco y turbo, reemplazándolos por intercambiadores. Es más como un comentario. Perfecto, Eh, súper interesante y muy acertado. Listo. Ahí mismo, cómo mejorar el superhead que se presenta en los sistemas de expansión directa que no existen en los sistemas recirculados y de minimización, perdón, y se minimizan en los sistemas inundados. Es otro aporte Básicamente, de Sergio. es clarísimo, la utilización de una válvula de expansión electrónica y cada vez los fabricantes de este tipo de elementos están haciendo innovaciones para lograr digamos, mejores sistemas como tal. Es clarísimo y es totalmente válido el comentario. Y bueno, si es como pregunta, sí, básicamente es una válvula de expansión electrónica, que básicamente es la que reemplaza la válvula de expansión termostática que conocemos en los sistemas convencionales, residenciales y comerciales. Ahí es el secreto de ese tipo de sistemas y muchas gracias por el comentario, muy bueno. Bueno, entonces continúo. Teniendo en cuenta, esto es un asistente anónimo. Dice, teniendo en cuenta que se disminuye el nivel de amoníaco circulante, se disminuye la energía eléctrica consumida en el sistema. No necesariamente. Veíamos la gráfica de amonia 21, donde básicamente hay una curva, pero digamos que disminuir la carga de refrigerante no me va a disminuir la potencia eléctrica como tal. La potencia eléctrica está más, digamos que enfocada al COP, que digamos que intervienen muchos factores, lo que es el tipo de compresores que tenemos, el tipo, digamos, de evaporadores y condensadores, todos los elementos que incluyen un motor eléctrico para que está consumiendo como tal, y digamos que su eficiencia como tal, y cómo se hace la disposición del sistema. Ahí donde ya entra que si es cargas totales, cargas parciales. Ese es un tema que vamos a ahondar muchísimo en el seminario en Medellín, porque hay varias charlas relacionadas con la eficiencia energética, que es básicamente, digamos que como la pregunta como tal. Pero no, el sistema de baja carga o convencional no va a ir directamente relacionado con el consumo energético. Vale, gracias, ingeniero. Siguiente pregunta. Para el tema de agua fría en procesos de enfriamiento indirectos de alimentos, ¿sí es recomendable utilizar agua glicolada? Eso también es un asistente anónimo. Depende de la aplicación. El agua fría, pues básicamente es para, digamos que se utiliza como refrigerante secundario, pero si necesitamos procesos que estén por debajo de 0 °C, que es el punto de congelación del agua, pues necesitamos adicionar glicol para que pues no tengamos congelamiento como tal de esta, pero es básicamente por eso. O sea, no necesitaríamos agua glicolada si no necesitamos bajar por debajo de 0 °C. Siguiente pregunta, Gabriel Bravo. Desde el punto de vista de eficiencia energética, ¿qué es más eficiente para un sistema de baja temperatura? ¿Amoníaco en una etapa con economizador, amoníaco en dos etapas o cascada de amoníaco CO2? Depende de la temperatura, porque baja temperatura puede ser -25, puede ser -30, puede ser -40. Entonces, entre más baja la temperatura, cobra más importancia el sistema en cascada con CO2. Y obviamente, pues un sistema también de doble etapa con amoníaco también es muy eficiente. Pero digamos que un sistema -30, -35 es muy eficiente en una sola etapa con economizador. Digamos que esa diferencia no se ve tan abismal y pues obviamente los costos iniciales, sí. Yo pensaría más en el sistema de CO2 en cascada más que por pensar en la eficiencia energética, es por las conveniencias que vimos en la exposición, de no tener amoníaco en diferentes puntos del sistema, o sea, en los usuarios como tal. Digamos que puede estar, digamos que en un equivalente de consumo energético, pero no sería el punto a tomar la decisión, decir, no, que porque voy a tener un mejor consumo energético, un menor consumo energético, digámoslo así, paso al C2, no, es más que por no tener amoníaco en los usuarios. Pero en muy baja temperatura sí empieza a ganarle el CO2 subcrítico al amoníaco directo, o sea, cuando estamos por debajo de -45.
Ahí se cruza ese punto en la curva, en otro tipo de charlas donde vemos eficiencias, empezamos a ver que cobra mejor COP el CO2 subcrítico. Bueno, entonces continúo la siguiente pregunta de Sergio Alarcón. ¿Cuál es la mejor, perdón, cuál sería la mejora de COP pasando de un sistema de amoníaco tradicional a uno combinado con CO2? Pienso que la respuesta anterior, digamos que está muy acoplada a esta pregunta, donde depende de la temperatura. Entre más baja la temperatura, empieza a cobrar mejor en ventaja el sistema con CO2 en sistema subcrítico. Dale, hay una Tenem- pregunta en el chat de Diego Pérez a las 10:46. Sí, sí, aquí ya estoy. Voy a pasar con el siguiente chat. Hay otra, bueno, tenemos varios comentarios. Pregunta Diego Pérez, ¿las aplicaciones con baja carga de amoníaco son viables para aplicaciones en túneles de congelación de producto fresco? Por supuesto, por supuesto. De hecho, esas aplicaciones de túneles en un sistema de refrigerante secundario son muy utilizadas. Básicamente tenemos en sala de máquinas amoníaco y lo que va al túnel como tal o los túneles es CO2. Y son de las más comunes porque son aplicaciones de baja carga, donde vemos que el CO2 en su crítico es bastante eficiente. Vale, gracias, ingeniero. Nueva pregunta. ¿Hay otro tipo de compresores diferentes a los abiertos para amoníaco? Esta pregunta la hace Fabiana Costa. Sí existen, hay fabricantes que han desarrollado este tipo de compresores, pero todavía no es una tecnología tan usada y pues al ser una tecnología que no es tan usada todavía sigue siendo algo costoso. Entonces pues digamos que ahorita sí el rey de los compresores es el abierto con acople directo. Ahorita digamos que hay sistemas muy bien concebidos como tal, ya sea compresor reciprocante o compresor tornillo con acople directo a motor convencional. Y pues yo creo que por ahora estamos, digamos que muy enfocados a ese tipo de tecnología. Seguramente más adelante vendrán compresores semiherméticos, incluso para amoníaco. Pero por ahora, pues, o sea, como lo veo yo, es que todavía es una tecnología que no está tan difundida y pues eso lo que hace es que los costos se incrementen bastante. Y bueno, tengo también ya aquí por último otra pregunta. ¿Cuáles pueden ser las ventajas y desventajas de usar intercambiadores de placa en condensación comparado con los condensadores evaporativos? Sergio Echeverri. Interesante esa pregunta y la gran ventaja es la disminución de cantidad de refrigerante. El condensador evaporativo, por su construcción y por su aplicación, requiere más refrigerante que el condensador de placas. No hay una ventaja en bajar el COP. De hecho, podríamos penalizar un poco lo que es la eficiencia energética porque tenemos que utilizar una etapa adicional de enfriamiento. O sea, estamos condensando con agua, que es la que finalmente va al intercambio con el ambiente. En el condensador evaporativo es directo el intercambio con el ambiente, pero ya hay sistemas, digamos, que son muy eficientes y se acercan mucho para que esa diferencia sea prácticamente despreciable en la operación. Pero básicamente la gran ventaja es disminuir la cantidad de amoníaco y restringirlo a una zona donde lo tengamos controlado. Como les decía, si tenemos un condensador evaporativo, pues lo tenemos que tener en una terraza donde digamos que el control a veces se sale un poco de las manos del personal. Si tenemos un intercambiador de placas, lo podemos meter en una sala de máquinas que si se hace bajo el diseño del IAR 2, es prácticamente una sala de máquinas confinada donde ante una eventual fuga que esperamos pues que no suceda, pero pues tendríamos totalmente el control y dirigiríamos el escape hacia unos ventiladores donde no va a tener ninguna repercusión. Bueno, esperamos que todas las preguntas que ustedes plantearon hayan sido respondidas a satisfacción. No tenemos más preguntas. Los demás comentarios en el chat también a todos. Gracias por la participación. Nos están acompañando varias personas de algunos países en Latinoamérica. Y pues bueno, ya estaremos compartiéndoles la grabación. La vamos a poner en el transcurso del día de hoy en el canal de YouTube. Entonces ahí ustedes van a poderla tener. También vamos a darles a ustedes
toda la información a los correos electrónicos de quienes estén interesados en la información completa y académica del programa del seminario de amoníaco. Entonces también les estaremos pues compartiendo toda esa información. Muchas gracias a todos también por estar presentes aquí, por hacer posible que estos espacios se lleven a cabo. No hay más comentarios, ingeniero Carlos, Federico, Melissa, no sé si tienen ya algo más para agregar y finalizar. Agradecerles a todos, Dalia, y decirles que los esperamos en Medellín. Sin duda va a ser un encuentro de intercambio de conocimientos entre especialistas y usuarios, que lo único que van a provocar es hacer crecer a la industria de la refrigeración en Colombia en términos de eficiencia y seguridad, para que siga siendo una industria sustentable y sobre todo estratégica para el planeta. Gracias a todos por participar. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Federico. Muchísimas gracias al equipo de Acaire. Sin ustedes, pues digamos que este tipo de espacio no se daría. Entonces, todo lo que lleva esta organización, todo lo que hay previo a un webinar como este, todo lo que hay de trabajo para un evento como el que tendremos en Medellín, pues es muchísimo y pues muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes por estar tan atentos, por estar tan pendientes de este tipo de charlas. Digamos que ahí donde se ve el interés de crecer, el interés de compartir todo ese tema tan apasionante que es de refrigeración. Y nuevamente los esperamos en Medellín. Va a ser un espacio increíble, como lo decía hace un rato, después de algún tiempo de tanta charla virtual, de tanto evento no presencial, pues tener este evento va a ser súper enriquecedor y bueno, pues nuevamente hablar un poco de Medellín nos sobra, que es una ciudad increíble, es una ciudad supremamente industrial, con grandes atracciones para todo tipo digamos, de intereses en los visitantes, y creo que va a ser una gran oportunidad para todos encontrarnos allá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también ya. Y finalizamos entonces. Que tengan un excelente día. Buena tarde para todos.